Hola amigos del misterio, bienvenidos a Enigmas del Mundo, Verdades Ocultas. Desde que el ser humano aprendió a mirar al cielo y a preguntarse por qué existía, nació también una de las ideas más antiguas de nuestra especie. La idea de que existen fuerzas invisibles, fuerzas que no podemos ver. Existen, están allí, pero no las vemos, pero que podrían influir en la realidad, en nuestra realidad. La hechicería, en su esencia, no comenzó como algo oscuro ni maligno. Comenzó como una forma de supervivencia. Hace aproximadamente 40.000 años, durante el Paleolítico superior, los primeros humanos modernos desarrollaron lo que los antropólogos llaman pensamiento simbólico. Esto significa la capacidad de atribuir significado espiritual o mágico a objetos, animales y fenómenos naturales. Tótems, en el tema de los objetos podemos decir tótem, animales, cualquier animal, y en los fenómenos naturales, los eclipses, los truenos. Las pinturas rupestres encontradas en cuevas en Chauvet, en Francia, con más de 30.000 años de antigüedad, o Altamira, en España, no eran simples expresiones artísticas. Muchos investigadores creen que formaban parte de un ritual mágico destinado a influir en el éxito de la caza. La lógica era simple, pero era muy poderosa. Si representas algo, puedes controlarlo. Este principio se conoce como magia simpática y aparece en prácticamente todas las culturas humanas posteriores. En estas sociedades primitivas surgió una figura fundamental: el chamán. El chamán era sanador, guía espiritual, intérprete de sueños y mediador entre el mundo humano y el mundo invisible. Mediante danzas, cantos, ayuno o sustancias naturales, entraba en estados alterados de la conciencia, que las comunidades interpretaban como viajes espirituales. Para ellos, aquello era real. Este es probablemente el origen más antiguo de lo que hoy llamaríamos hechicería o brujería. Pero a medida que las sociedades evolucionaron, la magia también lo hizo. En Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización, la magia estaba profundamente integrada en la vida cotidiana. Tablillas cuneiformes fechadas entre 3.000 y 2.000 años antes de Cristo describen rituales para protegerse de maldiciones, expulsar demonios o curar enfermedades. Los sacerdotes, llamados Asipu, eran especialistas en magia ritual. Para los mesopotámicos, la enfermedad no era una biología, podía ser causada por fuerzas invisibles. El famoso Código Hammurabi, alrededor de 1754 a.C., incluía leyes contra la hechicería. Una persona acusada debía someterse a pruebas rituales, incluso muy peligrosas. Y esto demuestra algo clave. Desde el inicio de la civilización, la hechicería estaba asociada tanto al poder como al miedo. En el antiguo Egipto, la magia era conocida como Heka, considerada una energía fundamental del universo. Los dioses mismos utilizaban magia, por lo tanto los humanos también podían hacerlo. Los sacerdotes utilizaban amuletos, palabras sagradas, símbolos y rituales para proteger, sanar y para maldecir. Incluso se creaban figuras de cera de enemigos que luego eran destruidas para causar daño simbólico. La magia simpática volvía a aparecer. En la antigua Grecia,
La magia ocupaba una posición ambigua. Por un lado, existían sacerdotes, oráculos y rituales aceptados socialmente, pero por otro lado, existía el miedo a la hechicería clandestina, que también era practicada. Figuras mitológicas como Circe y Medea representaban mujeres con poderes mágicos capaces de alterar la realidad mediante pociones y conjuros. En la vida cotidiana, los griegos utilizaban tablillas de maldiciones llamadas katadesmoi, donde escribían deseos de daño contra enemigos y las enterraban en tumbas o pozos. En Roma, la magia podía ser castigada por la ley si se consideraba peligrosa. La ley de las 12 tablas, alrededor del año 450 a.C., prohibía rituales destinados a causar daño a otros. Esto marca un patrón histórico importante. La magia aceptada era religión. La magia temida era brujería. Muchas prácticas que hoy asociamos con la brujería tienen origen en antiguas religiones paganas europeas. Estas religiones veneraban la naturaleza, los ciclos lunares, la fertilidad y los elementos. Sacerdotisas y curanderas utilizaban hierbas medicinales, rituales estacionales y ceremonias al aire libre. Con la expansión del cristianismo en Europa, muchas de estas tradiciones fueron consideradas paganas y heréticas. Entonces lo que antes era una religión comenzó a convertirse en brujería. En la antigüedad, las mujeres con conocimiento de medicina herbal eran respetadas. Eran como una especie de chamán. Pero durante la Edad Media, el estereotipo cambió radicalmente. La bruja comenzó a asociarse con el diablo, la herejía, la oscuridad, el mal. Pero este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de siglos de transformación religiosa, social y política, y preparó el escenario para una de las persecuciones más violentas de la historia humana. Algo fascinante es que la creencia en la hechicería no pertenece solo a Europa. Aparece en África, en Asia, Oceanía, en América, prácticamente en todas las culturas humanas. Los antropólogos consideran la creencia en la magia como un rasgo universal de la mente humana. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Por qué todas las sociedades sin contacto entre sí desarrollaron tantas ideas similares? Tal vez porque la magia responde a necesidades humanas fundamentales, una necesidad que surge del espíritu humano y cualquier humano puede percibir en cualquier sociedad, en cualquier cultura. Explicar lo inexplicable, controlar la incertidumbre, encontrar esperanza en el caos. Y esto apenas es el comienzo, porque la historia de la hechicería cambiaría radicalmente cuando el miedo religioso se combinó con el poder político, y ese cambio provocaría miles y miles de muertes. La iglesia, el diablo y el terror de la casa de brujas. Lo que viene ahora es el punto en el que la hechicería deja de ser solo práctica espiritual, medicina popular o tradición pagana, y se convierte en un crimen, y es considerada un crimen contra Dios, un crimen contra el orden, un crimen que, según la mentalidad de la época, merecía fuego. Durante muchos siglos del cristianismo temprano, la iglesia no trató la brujería como una amenaza real, en el sentido literal. En ciertos textos medievales se sostenía que algunas historias, como mujeres volando de noche o reuniéndose con espíritus,
eran ilusiones, engaños o simplemente fantasía. Pero Europa cambió. Y con Europa cambió el miedo. Entre los siglos XIV al siglo XVII, el continente vivió una tormenta perfecta. La peste negra, desde 1347, barrió pueblos enteros. Las guerras desestabilizaron regiones completas. El hambre y los cambios climáticos de la llamada pequeña edad de hielo aumentaron la desesperación. La mortalidad infantil era altísima, la medicina era limitada y la explicación sobrenatural era, para muchos, la explicación lógica. Cuando la realidad se vuelve insoportable, el ser humano busca un culpable y el imaginario europeo, ese culpable comenzó a tener forma, la forma de la bruja. Pero para que la persecución se convirtiera en sistema, debía ocurrir algo especial. La brujería tenía que transformarse en herejía, y la herejía era asunto de la iglesia. Así se construyó una idea que sería devastadora. No era solo que existieran hechizos, era que existía un pacto con el enemigo absoluto del cristianismo, el diablo. A partir de esa lógica, una bruja ya no era una curandera del campo, era una traidora espiritual, una colaboradora del mal, una amenaza invisible que podía infiltrarse en cualquier aldea. Y a esa idea se sumó otra mucho más oscura: la creencia en reuniones nocturnas llamadas sabbats, donde supuestamente se adoraba al diablo, se profanaban símbolos cristianos y se cometían excesos. Realmente no importaba si aquello había ocurrido en realidad o no. Lo importante es que lo creyeron. Y cuando una sociedad cree algo con suficiente fuerza, ese algo se vuelve real en consecuencias. En 1484, el Papa Inocencio VIII emitió una bula que se convertiría en un detonante summis desidentes affectibus. Ese documento no creó la casa de brujas, pero sí le dio autoridad religiosa a una persecución que ya estaba incubando en la paranoia de la época, esa paranoia colectiva que se apoderó de sociedades y de pueblos enteros. Y luego llegó el libro, el manual, el texto que convirtió el miedo en procedimiento. En 1486, el inquisidor Heinrich Kramer publicó el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Aquel libro no era solo teoría, era estrategia. Una estrategia que explicaba cómo identificar supuestas brujas y, lo más peligroso, cómo interrogarlas hasta hacerlas confesar. En un mundo donde la tortura era legal y la confesión era la reina de las pruebas, el sistema estaba diseñado para producir culpables. El Malleus insistía en que las mujeres eran especialmente susceptibles al mal por su debilidad espiritual, una visión misógina que encajó demasiado bien con prejuicios sociales ya existentes en la época. Entonces ahí se consolida un patrón: la bruja como mujer, viuda, partera, curandera, pobre, marginal o simplemente incómoda para alguien con poder. Y así nacieron los juicios masivos, no como historias aisladas, como epidemias sociales. En regiones de la Alemania del Sacro Imperio, Suiza, Francia Oriental y Escocia, se dispararon las acusaciones. Las cifras exactas varían según los registros,
Pero la investigación histórica moderna suele situar los ejecutados por brujería en Europa en decenas de miles entre los siglos IV y VIII. Lo que viene ahora es el punto en el que la hechicería deja de ser solo práctica espiritual, medicina popular o tradición pagana, y se convierte en un crimen, y es considerada un crimen contra Dios, un crimen contra el orden, un crimen que, según la mentalidad de la época, merecía fuego. Durante muchos siglos del cristianismo temprano, la Iglesia no trató la brujería como una amenaza real, en el sentido literal. En ciertos textos medievales se sostenía que algunas historias, como mujeres volando de noche o reuniéndose con espíritus, eran ilusiones, engaños o simplemente fantasía. Pero Europa cambió. Y con Europa cambió el miedo. Entre los siglos XIV al siglo XVII, el continente vivió una tormenta perfecta. La peste negra, desde 1347, barrió pueblos enteros. Las guerras desestabilizaron regiones completas. El hambre y los cambios climáticos de la llamada pequeña edad de hielo aumentaron la desesperación. La mortalidad infantil era altísima, la medicina era limitada y la explicación sobrenatural era, para muchos, la explicación lógica. Cuando la realidad se vuelve insoportable, el ser humano busca un culpable. Se usaron pruebas absurdas, como la prueba del agua. Si flotabas, eras culpable. Si te hundías, podías morir inocente. Se buscaron marcas del diablo, manchas o cicatrices en el cuerpo, interpretadas como señales demoníacas. Absolutamente se construyó un lenguaje de pánico. Y el pánico, cuando se institucionaliza, mata, controla. En Inglaterra, uno de los casos más famosos fue el de Matthew Hopkins, activo en la década de 1640, autoproclamado Witchfinder General, quien impulsó procesos que terminaron con múltiples ejecuciones. En Escocia, el rey James VI, más tarde James I de Inglaterra, se interesó profundamente en el tema y escribió un tratado titulado Demonology en 1597, que reforzó el imaginario demoníaco. Y luego cruzamos el Atlántico. En 1692, en Salem, en Massachusetts, una comunidad puritana pequeña, cerrada, rígida, con tensiones internas y miedo religioso profundo, comenzó con acusaciones de niñas y adolescentes, siguió con interrogatorios, escaló con histeria y terminó en ejecuciones. Salem se convirtió en símbolo, no solo de brujería, sino también de paranoia colectiva, de cómo el miedo puede apagar la razón. Pero esto no fue solo Europa y las colonias. Esto fue un fenómeno humano, un veneno que recorrió mucha geografía. Cuando la incertidumbre se vuelve insoportable, la sociedad busca una explicación. Y si no la encuentra, la inventa. La caza de brujas fue en parte eso. Un intento desesperado de explicar el dolor del mundo con sangre. Y aquí está la parte más perturbadora. En muchos casos, la acusación de brujería era también una forma de control social. Se castigaba la independencia, el conocimiento popular, la pobreza, la sexualidad fuera de norma, la rebeldía.
la bruja se convirtió en un espejo del miedo. Con el siglo XVIII, la ilustración, el pensamiento racional, la ciencia moderna, las reformas legales, el fenómeno fue disminuyendo. Pero el daño ya estaba hecho y la figura de la bruja ya estaba tatuada en la cultura. Listo para renacer en cuentos, en leyendas y en el cine. Pero ahora viene un giro crucial, porque mientras en Europa la hechicería era demonizada, en otras partes del mundo la magia seguía viva, pero con otros nombres, otros propósitos y otra lógica. En África Occidental y Central existían sistemas espirituales estructurados, complejos, profundamente simbólicos. Allí, la relación con el mundo invisible no era herejía, era cosmovisión. La vida humana se entendía como una red, ancestros, naturaleza, comunidad y espíritu. En ese contexto, hechicería no era necesariamente maldad, era conocimiento, era conexión. Y aquí aparece la palabra clave, sincretismo. Porque la historia de la brujería en América no se puede contar sin una de las tragedias más grandes de la humanidad: la esclavitud transatlántica. Millones y millones de africanos fueron capturados, vendidos y transportados a América entre los siglos XVI y XIX. Junto con ellos viajaron sus lenguas, sus memorias y sus dioses. Pero los colonizadores impusieron el cristianismo. La respuesta de los esclavizados fue brillante y dolorosa: camuflar, ocultar, sobrevivir. Sus deidades se escondieron detrás de santos católicos, no porque se convirtieran de golpe, sino porque era la única manera de mantener viva su espiritualidad. Así nacen religiones afroamericanas y afrocaribeñas que mucha gente llama brujería, pero que para sus practicantes son religión, es cultura. La santería de Cuba, regla de Ocha, con fuerte herencia yoruba; el candomblé en Brasil; el vudú de Haití, con raíces en el vudú de África Occidental; el palo en el Caribe, con raíces bantú del Congo. Y aquí es importante decirlo claro: el cine ha deformado muchas de estas tradiciones, que por cierto son muy hermosas, contrarias a lo que nosotros conocemos, pero son tradiciones milenarias. Una de ellas, y la que se ha malversado mucho, especialmente el vudú. En la cultura popular, vudú se reduce a muñecos y maldiciones, pero el vudú real es la religión con ceremonias, cantos, tambores, espíritus intermediarios y una ética comunitaria. En Haití, la historia del vudú está ligada incluso a la resistencia. Un episodio que se menciona con fuerza en la memoria histórica es la ceremonia en Bois Caimán, en 1791, asociada al inicio de la Revolución Haitiana, la única revolución de esclavos que logró crear un estado independiente. Para muchos, la espiritualidad fue fuerza, no fantasía. En paralelo, en América ya existían tradiciones indígenas con chamanes, curanderos, rituales de plantas sagradas, ceremonias con los elementos y una relación íntima con la naturaleza. La magia aquí no era diablo, era
territorio, selva, montaña, río, ancestros. Y entonces ocurre el gran choque cultural. Europa llega con su miedo demonológico y encuentra rituales que no entiende. Lo desconocido se vuelve completamente sospechoso y la etiqueta brujería se usa como arma. Pero aún con persecución, estas prácticas sobrevivieron. Se mezclaron, se adaptaron, se escondieron y en muchos lugares siguen vivas hoy. Cuando decimos hechicería, la mente del público suele irse directo a una idea: el hechizo, el acto como tal, la acción concreta para lograr algo. Y aquí entramos en la parte más humana de todas, porque los hechizos en casi todas las culturas nacen de lo mismo: deseo, necesidad, miedo, esperanza. Los tipos más comunes atraviesan siglos: amor, dinero, protección, salud, venganza. La hechicería del amor es una de las más antiguas y persistentes. En el Mediterráneo antiguo hubo conjuros escritos, rituales con objetos personales y fórmulas para atraer o dominar. Ese detalle es importante. Muchos hechizos de amor no buscaban enamoramiento como tal, un enamoramiento romántico. Buscaba simplemente control. Controlar a la persona a la que se le estaba haciendo el amarre, como se le llama. Dominar a esa persona, sea un hombre o sea una mujer. Obligar a esa persona a estar, a permanecer. Y por eso, en muchas tradiciones existe una línea ética. No todo lo que puedes hacer, deberías hacerlo. Eso es lo que marca la ética moral. Mantener una línea. La hechicería para prosperidad se asocia a la idea de abrir caminos. Abrir los caminos que están bloqueados para tener acceso a eso que estamos anhelando. Para ello se utilizan velas, hierbas, baños, amuletos, oraciones sincréticas. Y aquí aparece algo que atraviesa culturas enteras: el poder del símbolo. Una moneda no es solo un metal, es promesa. Una vela no es solo cera, algo que está allí con una mechita y significa solo eso. Es intención llevada al fuego. Un amuleto no es solo objeto, es narrativa personal. En la magia de maldición, lo central es el miedo. El terror a que alguien pueda dañarte sin tocarte, en silencio, desde la oscuridad. Pone tu vida en sus manos, como quiera. Eso puede sonar irracional, pero tiene un efecto real. Cuando una persona cree que está maldita, su cuerpo puede empezar a colapsar por ansiedad, insomnio, estrés extremo. En psicología se habla del efecto nocebo, y es el mal que nace de la expectativa del mal. Es un recordatorio inquietante. La mente humana puede enfermar el cuerpo. En la hechicería de protección, el objetivo no es atacar, es cerrar. Cerrar la posibilidad de que ese mal llegue. Por ello, energéticamente se blinda, se corta esa energía que viene hacia nosotros. Las limpias, los saumerios, los baños rituales, los símbolos contra el mal de ojo,
Aparecen en Europa, América Latina, Medio Oriente y África. Estas creencias se hacen universales. ¿Por qué? Porque el ser humano le teme a la mirada ajena. El ser humano le teme al odio, le teme a la envidia. Y la magia ofrece una sensación: no estoy indefenso. La curación espiritual es otro nivel, otro universo. Antes de la medicina moderna, el curandero era médico, terapeuta, sacerdote, psicólogo. Muchos rituales mezclaban plantas medicinales reales con oración y símbolo. Y esto no se pudo ignorar. Hay hierbas que curan y hay fe que calma. A veces el ritual no cura por magia sobrenatural, sino porque organiza el caos de la persona. Lo centra, ayuda a tranquilizar un poco ese nivel de ansiedad y de estrés que trae la persona afectada por el supuesto mal. Y por supuesto le devuelve el control de su vida. En el siglo XX y siglo XXI, lejos de desaparecer, la brujería resurge como identidad espiritual. La Wicca, el neopaganismo, brujería moderna, práctica del tarot, astrología, manifestación. La brujería deja de ser monstruo y se vuelve un símbolo que da autonomía, un símbolo que acompaña a las personas. Estos rituales de poder personal, de fuerza, están ahorita, yo creo que con más fuerza que nunca. Esta conexión mística con la naturaleza, porque también actualmente existe tensión en la sociedad. Para unos es espiritualidad legítima, para otros superstición peligrosa, para otros es estafa, misterio real. Y ahí está el gancho perfecto. Tú no impones una conclusión, tú expones todas las aristas. Ahora, la cultura le puso rostro a la brujería. La convirtió en personaje, la convirtió en mito, en arquetipo. En la antigüedad, la hechicería aparece en relatos como Circe, que transforma hombres en bestias, o Medea, que mezcla amor con venganza. No importa si existieron, importa lo que representan. La mujer que sabe, la mujer que transforma, la mujer que no se somete. Ese arquetipo en sociedades patriarcales se vuelve terrible. En las leyendas eslavas surge una figura fascinante: Baba Yaga, una anciana ambigua, peligrosa y sabia, asociada al bosque, a lo liminal, a lo que vive fuera de la ley humana. No es solo mala, a veces ayuda, a veces destruye. Es la bruja con fuerza de naturaleza, impredecible. En Europa medieval y moderna, el personaje bruja se volvió real por persecución, y no por magia comprobada, por acusación. Ahí surgen nombres de víctimas, confesiones, procesos judiciales, aldeas enteras traumatizadas por siglos, historias que quedan allí marcadas por cientos de años. En la modernidad el mundo empieza a producir ocultistas famosos, personas que construyen sistemas mágicos nuevos o reinterpretan sistemas antiguos. Aleister Crowley se vuelve un símbolo del ocultismo ceremonial y la provocación cultural. En América, Mary Laveau se transforma en leyenda ligada al vudú de Nueva Orleans.
y en el imaginario popular el cine hace el resto del trabajo. La bruja malvada del Mago de Oz, las brujas como amenaza en cuentos infantiles. Luego, el giro. Las brujas pasan a ser protagonistas heroicos. Charmed, Harry Potter, Coven, el estereotipo se reescribe. La bruja ya no es solo miedo, es poder, es identidad, es estética. Pero el público sigue obsesionado por lo mismo. ¿Y si fuera real? Y aquí entramos al terreno más delicado y fascinante. La frontera entre la ciencia, la mente y el misterio. La ciencia moderna no ha validado de manera consistente la existencia de poderes sobrenaturales en el sentido estricto, pero eso no significa que la brujería sea nada. Significa que su poder puede estar en otro lugar, en la mente, en el símbolo, en la cultura, en el cuerpo. El efecto placebo demuestra que una creencia puede producir cambios medibles y el efecto nocebo demuestra todo lo contrario. Y en antropología se ha descrito la muerte psicogénica cuando una persona convencida de estar condenada se apaga. No porque un rayo mágico la mate, sino porque su sistema nervioso colapsa en pánico y desesperanza. Desde esta perspectiva, una maldición puede funcionar sin magia sobrenatural. Funciona porque el miedo se vuelve veneno, un veneno que va recorriendo el cuerpo de manera sugestiva y se convierte en enfermedad. Y aún así, hay casos extraños. Hay relatos de coincidencias imposibles. Hay premoniciones, hay sincronicidades en eventos, en personas que a veces son realmente inexplicables. Jung llamó sincronicidad a esas coincidencias que se sienten cargadas de sentido. No es prueba científica, pero es un fenómeno humano real. La mente detecta patrones y los vuelve destino. Entonces, la pregunta correcta cambia, porque no es solo es real, es porque lo creemos, porque lo necesitamos quizás, porque la brujería al final es una tecnología emocional antigua. Desde que el hombre es hombre, se ha apoyado en eso, en esos símbolos, en esas creencias. Sirve para hablar con el miedo, sirve para negociar con el caos y sirve para sentir control. Y aún si todo fuera psicológico, sería poderoso igual, porque lo psicólogo mueve al mundo. Decisiones, relaciones, guerra, fe, violencia, amor. La brujería ha moldeado historia, comunidades, leyes y cultura. Y por eso, aunque no exista como fuerza física medible, existe como fuerza humana. Los grimorios medievales y modernos, como la tradición atribuida a la clavícula de Salomón, describen rituales ceremoniales con símbolos, círculos, invocaciones y reglas estrictas. No era brujería de campo, era magia de élite ocultista, escrita, estructurada, casi como ingeniería espiritual. En paralelo, religiones afrocaribeñas tienen ceremonias documentadas por antropólogos donde ocurre trance, canto, posesión ritual, comunión, esta comunión comunitaria. Los participantes lo interpretan como presencia espiritual real. Desde afuera, un escéptico podría verlo como psicología colectiva, sencillamente. Pero lo que es indiscutible es que el fenómeno ocurre. En el mundo contemporáneo, todavía hay lugares donde las acusaciones de brujería causan
violencia real. Eso demuestra que más allá de si la magia existe, la creencia existe con fuerza suficiente para destruir vidas. Y en ciudades modernas, en barrios, en redes sociales, en consultas privadas, hay personas que buscan amarres, limpias, protecciones, lecturas, cortes. Y quiere que le diga algo. Hay testimonios, muchos. Gente que dice, me cambió la vida. Otros que dicen, me estafaron. Y otros que dicen, algo pasó y no lo puedo explicar. El misterio no desaparece porque la mente humana sigue siendo un territorio inexplorado, donde hay mucho que indagar. Mientras existen dolores sin explicación, miedos sin forma, deseos imposibles, la brujería seguirá ahí, como un reflejo oscuro de lo que somos. Yo recuerdo cuando estaba muy joven, en una oportunidad, en la ciudad donde yo vivía, fuimos a hacer un ritual de brujería. Fuimos a un sitio y había un chamán haciéndonos unas limpiezas con unas ramas y una cantidad de cosas. Y justo antes de retirarnos del sitio, el chamán dijo, cuando ustedes vayan saliendo, la copa de los árboles se moverá fuerte con el viento. Y eso es el cacique, no recuerdo cuál cacique era el que él había nombrado, pero él habló de un cacique que iba a custodiarnos hasta la salida de donde estaban los vehículos para nosotros retirar. Creo que eran aproximadamente como las 4:30 de la mañana. Señores, había una quietud impresionante en la noche. Y caminamos a través de un río, unas piedras, una zona boscosa. Y la copa de los árboles comenzó a batirse con una fuerza impresionante. Muy altos los árboles, sumamente altos. Y se movían de un lado a otro. Y yo estoy totalmente convencido, porque lo viví y lo vi, que esto era algo definitivamente atribuido a una fuerza invisible mayor. ¿Y usted qué piensa? ¿Usted ha tenido alguna experiencia con estos rituales? ¿Pudiera contarnos brevemente en la caja de comentarios? Bueno, hasta aquí nuestro episodio. Espero que les haya parecido interesante, que les haya gustado. Espero verlos en una próxima entrega. Soy Rafael Neumann. Recuerden seguirnos apoyando con su like. Suscríbanse los que no estén suscritos y estén viendo este episodio. Y activen la campanita para que estén al día con la notificación de nuestros nuevos episodios. Una vez más, gracias y nos vemos en una próxima entrega.